Dijeron que ningún ejército los había detenido jamás, ni los chinos, ni los persas, ni los rusos. Durante 70 años, la horda mongol había aplastado cada civilización en su camino, dejando nada más que ceniza y terror. Pero en 1299, algo imposible sucedió en las afueras de una ciudad que se negó a arrodillarse. Los mongoles cabalgaron hacia Delhi esperando otra victoria fácil. Se fueron quebrados, sangrando, y vencidos por una estrategia tan brutal, tan calculada, que cambiaría el destino de un subcontinente entero. Esta es la historia de cómo un sultán convirtió su capital en una trampa y su economía en un arma. Y si crees que sabes cómo funcionaba la guerra medieval, estás a punto de descubrir que estabas completamente equivocado. Tengo curiosidad, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es ahí? Deja tu ubicación y la hora en los comentarios, porque quiero saber quién está sumergiéndose en esta batalla olvidada conmigo ahora mismo. Durante más de 100 años, la amenaza mongol no fue alguna pesadilla distante para los gobernantes del norte de India. Fue una realidad implacable, aplastante, que nunca se detuvo. Desde 1221 hasta 1327, ola tras ola de caballería mongol se estrelló contra la frontera noroeste. La defensa fronteriza se convirtió en lo único que importaba. Los historiadores de esa era lo escribieron claramente. Si no podías sostener el noroeste, no merecías llamarte a ti mismo gobernante. Solo estabas calentando un trono hasta que alguien más fuerte te lo quitara. Después de que el masivo imperio mongol se hizo añicos en pedazos, el peligro no se desvaneció. Solo se volvió más enfocado, más personal. El Kanato Chagatai, tallado de Asia Central, se convirtió en la fuente principal de terror para India. Bajo su líder Duwa, los asaltantes mongoles golpearon Punjab una y otra vez. La mayoría de estos ataques tempranos fueron operaciones de golpear y agarrar. Jinetes rápidos tronarían a través de la frontera, saquearían todo lo que pudieran cargar y desaparecerían antes de que alguien pudiera organizar una respuesta real. Doloroso, costoso, pero no el fin de la civilización. Todo cambió al final del siglo XIII. En 1299, Duwa envió a su hijo Kutluk Khwaja con un ejército que dejó claro que esto no era otra incursión. Esto era conquista. Esto era permanente. La escala por sí sola debería aterrorizarte. Cronistas medievales, escribiendo en pánico absoluto, afirmaron que 200.000 guerreros mongoles venían. Historiadores modernos, siendo más cuidadosos sobre la logística, usualmente cortan ese número a la mitad. Pero incluso si estamos hablando de 100.000 tropas, esa sigue siendo una fuerza asombrosa según estándares medievales. La mayoría de los reinos europeos en ese tiempo luchaban para reunir incluso 20.000 hombres. Pero aquí está lo que realmente debería asustarte. Este ejército no viajó solo. Las fuentes mencionan específicamente que mujeres y niños vinieron con la fuerza. Casi nunca ves eso en una expedición de asalto. Piensa en lo que eso significa. No traes a tu familia para robar una casa. Los traes para mudarte a ella. Ese detalle te dice todo. Esto era asentamiento. Esto era ocupación. Esto era el futuro. Aún más perturbador, mientras los mongoles empujaban más profundo en India, deliberadamente evitaron saquear los pueblos y aldeas que pasaron. Esa restricción fue calculada, estratégica, escalofriante. No quemas propiedad que planeas poseer. En lugar de perder tiempo atacando puestos fronterizos fortificados como Dipalpur o Samana, el ejército mongol simplemente los rodeó. La velocidad era su arma. Condujeron directamente hacia Kili, justo afuera de Delhi misma. Y cuando aparecieron en el horizonte, el pánico desgarró la capital como un incendio forestal. Los mercados se desbordaron, mientras la gente aterrorizada se apresuró a comprar suministros. Mezquitas y calles se ahogaron con refugiados huyendo del campo. Los precios explotaron mientras el miedo se apoderó de la garganta de la ciudad. Los mongoles ya no eran un problema fronterizo distante. Estaban en las puertas. Podían ver las murallas, y el choque psicológico por sí solo amenazaba con desgarrar el sultanato desde adentro. Esto forzó a Alauddin Khalji a una elección imposible. Sabía que esconderse detrás de las murallas de Delhi no era una solución. Incluso si la ciudad resistía durante un asedio, la economía colapsaría, la confianza pública se haría añicos
y las rebeliones brotarían como maleza. En la política medieval, la percepción importaba casi tanto como la victoria real. Un sultán que se veía acorralado podía perder su trono sin siquiera perder una batalla. El miedo era contagioso, la debilidad era letal. Entonces Alauddin tomó una decisión que la mayoría de los gobernantes considerarían demente. En lugar de esperar, marchó hacia afuera. Tomó el ejército de campo de Delhi y se movió hacia Kili para enfrentar a los mongoles directamente en batalla abierta. Era una apuesta construida sobre una suposición brutal. Un ejército estructurado, centralmente controlado, luchando en terreno de su elección, podía detener incluso una fuerza mongol masiva antes de que el pánico se convirtiera en colapso total. Pero el mayor problema de Alauddin no era el coraje o las tácticas de batalla, era el dinero. ¿Cómo mantienes un enorme ejército permanente en el campo, decenas de miles de hombres, sin llevar a la bancarrota a todo tu estado? La mayoría de los gobernantes medievales no podían resolver esa ecuación. Dependían de levas temporales que aparecían para una campaña y luego se iban a casa, a sus granjas. Alauddin fue en la dirección exactamente opuesta. Su solución fue radical, autoritaria y brutalmente efectiva. Control estatal estricto de la economía. Introdujo un sistema agresivo de regulación de mercado, especialmente en comida, grano, caballos y necesidades diarias. Los precios fueron fijados por decreto gubernamental, a menudo por debajo incluso de los niveles pre-invasión. Los comerciantes fueron constantemente monitoreados. El acaparamiento fue castigado severamente. El contrabando fue aplastado con extremo prejuicio. Fue duro, opresivo y funcionó perfectamente. Un caballero básico en el ejército de Alauddin ganaba alrededor de 234 tancas por año. Eso es un salario bajo según estándares históricos, pero porque los precios fueron artificialmente mantenidos bajos por la fuerza, ese pago realmente llegaba más lejos que salarios más altos habrían llegado bajo un mercado libre. Los soldados podían permitirse comida, equipo y la vida diaria sin que los disturbios se gestaran en las filas. El ejército se mantuvo leal, alimentado y listo para luchar. En efecto, Alauddin creó un impuesto indirecto sobre toda la población civil. La gente absorbió la presión económica mientras el Estado redirigió todos esos recursos hacia la defensa. Esa fundación financiera estable hizo posible algo sin precedentes, un ejército masivo que no se disolvía entre invasiones. Pero el dinero solo no era suficiente. Alauddin sabía que la corrupción podía vaciar incluso la fuerza más grande desde adentro. Entonces profesionalizó el ejército de maneras que se sienten sorprendentemente modernas. Estableció un ejército permanente, bien entrenado, que siempre estaba en alerta. No más apresurarse a reclutar campesinos, cuando jinetes mongoles aparecían repentinamente en la frontera. Dos sistemas fueron absolutamente críticos. Primero fue Dagh, el marcado de caballos. Cada caballo de caballería fue oficialmente marcado y registrado para que los oficiales no pudieran reclamar pago por monturas débiles, caballos alquilados o animales completamente imaginarios. Segundo fue Huliya, descripciones físicas detalladas de soldados individuales. Esto evitó que los comandantes inventaran tropas fantasma en papel para desviar sus salarios. Estas medidas suenan burocráticas y aburridas, y lo eran, pero tenían consecuencias devastadoras en el campo de batalla. Cuando Alauddin enviaba un ejército al norte, sabía exactamente cuántos hombres reales y caballos reales realmente se estaban presentando a luchar. Alauddin no dependió solo del ejército de campo. Reforzó viejos fuertes fronterizos y construyó nuevas posiciones defensivas a lo largo de la frontera noroeste, colocándolos bajo comandantes experimentados que conocían el manual mongol. Estos fuertes ralentizaban los avances mongoles, reunían inteligencia sobre movimientos enemigos y compraban tiempo precioso, tiempo que solo importaba porque el ejército central podía responder rápidamente. Y respondió. Cuando los mongoles bajo Kutlug Khwaja empujaron hacia Delhi en 1299, Alauddin ni siquiera estaba en la capital. Estaba haciendo campaña cientos de millas lejos en Gujarat. En la mayoría de los estados medievales, eso habría sido absolutamente catastrófico. Pero Delhi no se congeló. Gracias al ejército permanente y la logística centralizada,
Alauddin fue capaz de ensamblar rápidamente en algún lugar entre 30.000 y 70.000 tropas y marcharlas hacia Kili a velocidad. Incluso una victoria en el campo de batalla no significa nada si no puedes repetirla. El genio de Alauddin no fue solo detener una invasión mongol, fue construir una máquina estatal que pudiera detener la siguiente, y la siguiente después de esa, y la siguiente después de esa. Los mongoles, por toda su velocidad y terror, estaban a punto de descubrir que Delhi se había transformado en algo que raramente enfrentaban. Una máquina de guerra que no se quedaba sin tiempo, dinero o voluntad. A finales de 1299, la batalla estalló justo en el umbral de Delhi, lo suficientemente cerca como para que la gente, dentro de las murallas de la ciudad, pudiera escuchar los gritos. Estos eran los mongoles parados a distancia de ataque de la capital, y todos entendían lo que eso históricamente significaba: aniquilación, subyugación, el fin. Pero lo que los mongoles vieron en Kili no fue el tipo de ejército que estaban acostumbrados a romper como ramitas secas. Alauddin Khalji personalmente comandó las fuerzas de Delhi, y eso solo te dice cuán serio era este momento. En lugar de esparcir sus tropas en unidades sueltas, de movimiento rápido como los mongoles esperaban, las arregló en una formación de batalla apretada, cohesiva, construida específicamente para resistir las tácticas de movilidad y cerco mongolas. Dividió su ejército en 5 divisiones mayores, cada una con un papel cristalino. En el ala izquierda estaba Nusrat Khan. En el ala derecha estaba Zafar Khan, apoyado por guerreros hindúes que estaban completamente integrados en el sistema militar del sultanato. Alauddin mismo sostuvo el centro, anclando la línea entera con su presencia personal. Alp Khan comandó la vanguardia mientras Ulugh Khan esperó atrás con la fuerza de reserva, listo para tapar agujeros o explotar oportunidades. La formación entera fue diseñada para lograr una cosa por encima de todo: mantenerse juntos, no romperse. Las victorias mongolas usualmente comenzaban cuando las formaciones enemigas se estiraban demasiado delgadas, se separaban o perseguían demasiado lejos. La formación de Alauddin les negó esa apertura crítica. No podías separar estas divisiones, no podías atraerlas a errores fatales, se movían como un organismo. El verdadero choque en Kili vino de una combinación que los mongoles casi nunca encontraron en sus campañas clásicas a través de Eurasia: elefantes de guerra y caballería, pesadamente blindada, luchando como una unidad sincronizada. Delhi desplegó aproximadamente 700 elefantes de guerra. Imagina eso por un momento. 700 animales masivos, cada uno blindado, elevándose sobre hombres y caballos por igual. Estos no eran solo armas, eran fortalezas móviles posicionadas delante de o entre divisiones. Los elefantes actuaron como paredes vivientes de carne y furia. Para la caballería ligera mongola, cuya fuerza entera venía de la velocidad, maniobras de flanqueo y fuego de flecha desde la distancia, esto fue una pesadilla absoluta. No puedes fácilmente cabalgar alrededor de una línea de elefantes sin exponer tus flancos. No puedes intimidar a un elefante de guerra con flechas. Y psicológicamente, los caballos entran en pánico alrededor de los elefantes. Solo el olor puede causar caos. Los mongoles fueron repentinamente forzados a algo que absolutamente odiaban: o mantener su distancia y perder impulso ofensivo, o comprometerse a combate frontal. Luego vino la segunda capa de la trampa. La caballería de choque blindada de Delhi fue construida para guerra de colisión directa. Estos jinetes usaban armadura pesada y luchaban en formaciones disciplinadas, aplastantes. Normalmente, los arqueros a caballo mongoles ablandarían una formación enemiga con olas de flechas, lentamente sangrándolos hasta secarlos antes de acercarse para la matanza. Pero esa lógica táctica falló aquí. Las flechas luchaban para penetrar filas blindadas. La formación no se dispersó o entró en pánico. Y cuando la caballería de Delhi cargó, no fue una persecución suelta, desorganizada. Fue un impacto enfocado, triturahuesos diseñado para destrozar lo que tocara. Si los mongoles no podían romper la línea desde la distancia, tenían que aceptar combate a corta distancia. Y en combate cercano, los elefantes y la caballería blindada superan a la velocidad cada vez. Esa era la teoría.
Entonces la batalla real la probó con sangre y muerte. El drama de apertura de Kili se centró en Zafar Khan y casi destruyó todo. Tenía una cuenta personal que ajustar con los mongoles. Más temprano, en el río Jhelum, había probado la amarga derrota contra ellos. En Kili vio su oportunidad de redención. Sin esperar las órdenes directas de Alauddin, Zafar Khan lanzó una carga feroz, casi imprudente, contra el ala izquierda mongola comandada por Targi. Al principio funcionó hermosamente. La violencia pura del ataque colapsó el ala izquierda mongola. Por un momento glorioso, parecía un avance que podría decidir la batalla entera. Pero luego vino la trampa. Los mongoles retrocedieron deliberadamente, usando su famosa táctica de retirada fingida que había destruido ejércitos desde China hasta Hungría. Zafar Khan, impulsado por el impulso y el orgullo herido, persiguió demasiado lejos. Su división entera se aisló del ejército principal de Delhi, cortada y rodeada. Ahí fue cuando Targi contraatacó con una fuerza de emboscada de 10.000 hombres que había estado esperando exactamente este error. Rodeado y cortado de refuerzos, a Zafar Khan se le ofreció una oportunidad de rendirse. Según las fuentes, el propio Kutlug Khwaja incluso le ofreció una alta posición entre los mongoles si cambiaba de bando. Zafar Khan se negó sin dudar. Luchó hasta que fue asesinado, llevándose a tantos enemigos consigo como pudo. En la superficie fue una pérdida devastadora. Un comandante talentoso muerto, su división mutilada. El cronista contemporáneo, Ziauddin Barani, hace una acusación impactante en sus escritos. Afirma que el sultán Alauddin Khalji y su hermano, Ulugh Khan, deliberadamente se negaron a enviar refuerzos para salvar a Zafar Khan, no porque no pudieran, sino porque no lo harían. Según Barani, estaban celosos de la popularidad de Zafar Khan y su reputación en el campo de batalla, y lo dejaron morir en lugar de arriesgarse a que se convirtiera en un rival político, peligroso que pudiera amenazar el trono. Eso suena dramático y probablemente fue pensado para crear controversia. Pero los historiadores modernos tienden a ver algo más sucediendo. Desde una perspectiva estratégica fría, la restricción de Alauddin puede haber sido intencional y correcta. Comprometer el ejército de reserva, especialmente las fuerzas de Ulugh Khan, en una pelea local caótica podría haber expuesto al ejército entero de Delhi al tipo de cerco devastador en el que los mongoles se especializaban. Al contenerse, Alauddin preservó la fuerza central que defendía Delhi misma. En términos brutales, la muerte de Zafar Khan puede no haber sido traición personal, sino cálculo despiadado. Una división sacrificada para salvar al ejército. Y la política después te dice todo. A pesar de la valentía innegable de Zafar Khan y el daño severo que infligió a los mongoles antes de morir, fue silenciosamente borrado de las crónicas oficiales de la corte. Eso no fue un accidente o descuido. Alauddin estaba enviando un mensaje cristalino a cada comandante ambicioso en su ejército. La obediencia y el comando centralizado importaban infinitamente más que los heroísmos individuales. En el sultanato de Delhi, ganar como un sistema disciplinado importaba más que morir gloriosamente en tus propios términos. Pero aquí está el giro que lo cambia todo. La carga de Zafar Khan, imprudente como parecía, ya había hecho daño catastrófico al plan de batalla mongol. Habían sufrido bajas inesperadamente pesadas en el choque inicial. Más importante, fueron forzados a comprometer fuerzas de reserva mucho más temprano de lo planeado. Sus formaciones ahora estaban expuestas y desorganizadas. Su ritmo táctico estaba completamente roto. El plan de batalla mongol limpio, controlado, que había conquistado, la mitad del mundo comenzó a desenredarse. Justo ahí en Kili, lo que parecía un sacrificio trágico se convirtió en algo completamente diferente cuando retrocedes y ves el panorama más grande. Era una señal, un mensaje escrito en sangre. Por primera vez en generaciones, los mongoles estaban enfrentando un ejército indio que no se separaba al primer contacto. No entraba en pánico y corría, y no les temía como alguna fuerza imparable de la naturaleza. La muerte de Zafar Khan se convirtió en prueba no de la debilidad de Delhi, sino de una nueva confianza aterradora dentro de la cultura militar del sultanato. Después de que Zafar Khan fue asesinado y su división destrozada,
Algo muy extraño sucedió en ese campo. Empapado de sangre, afuera de Delhi, nada sucedió. El día 2 pasó sin asalto mongol mayor. Luego el día 3 se arrastró. Ningún intento de explotar su éxito táctico local. Ningún empuje para romper a través de las líneas restantes de Delhi para un ejército internacionalmente conocido por impulso implacable y presión agresiva constante. Esa pausa es una bandera roja masiva. Sugiere fuertemente que algo estaba catastróficamente mal dentro de la estructura de comando mongola. Esto nos lleva a la primera explicación histórica mayor en la que la mayoría de los estudiosos modernos están de acuerdo. Kutlug Khwaja, el comandante supremo mongol y un príncipe chagatai de sangre real, fue severamente herido ya sea durante la lucha con la división de Zafar, Khan o poco después. Murió no mucho después de que la batalla terminó. Esa pérdida de liderazgo no puede posiblemente ser exagerada. En la cultura militar mongola, la unidad de comando era absolutamente todo. El ejército no funcionaba como una coalición suelta de bandas de guerra tribales. Dependía completamente de autoridad clara, incuestionable en la cima fluyendo hacia abajo a través de una jerarquía rígida. Perder a tu comandante supremo en el momento crítico del contacto en el campo de batalla, combinado con enfrentar resistencia inesperadamente feroz y bajas pesadas, creó parálisis total. Las órdenes se ralentizaron a un arrastre. Las decisiones críticas se estancaron. El impulso ofensivo se evaporó como niebla matutina. Una vez que Kutlug Khwaja estuvo fuera del panorama, el ejército mongol ya no tenía la confianza o estructura de autoridad para apostar todo en un asalto final. De todo un nada contra una defensa de Delhi, completamente intacta, disciplinada, y esa vacilación, ese momento de duda, fue absolutamente fatal para toda su campaña. Pero la pérdida de liderazgo sola no explica todo lo que pasó en Kili. Lo que realmente forzó a los mongoles a tomar la decisión impensable de retirarse fue un apilamiento brutal de múltiples presiones, todas, golpeando a la vez como martillazos. Primero, el liderazgo se había ido. Ningún Kutlug Khwaja significaba ninguna dirección estratégica clara y nadie con la autoridad para tomar decisiones de vida o muerte. Segundo choque táctico. Los mongoles habían enfrentado repentinamente algo que no habían anticipado completamente o preparado. Caballería disciplinada, pesadamente blindada y cientos de elefantes de guerra respaldados por una formación defensiva sólida como una roca que se negaba a romperse o entrar en pánico. Delhi no persiguió imprudentemente, no se extendió demasiado tontamente. Absorbió el golpe mongol y se mantuvo firme como una pared de hierro. Tercero, y este factor es absolutamente crítico para entender lo que pasó, logística. Incluso los ejércitos mongoles, a pesar de su reputación legendaria, tenían límites operacionales duros. Vivían de la movilidad, la velocidad y el movimiento constante. Sentarse afuera de una ciudad fortificada, mayor por múltiples días sin líneas de suministro garantizadas, los empujó peligrosamente cerca de su techo operacional. Los caballos de guerra necesitaban cantidades masivas de forraje cada día. Los hombres necesitaban comida y agua. Cuanto más esperaban afuera de Delhi, más peligrosa e insostenible se volvía su posición estratégica. Y aquí está la brillantez silenciosa, subestimada de toda la estrategia defensiva de Alauddin. En realidad no necesitaba derrotar a los mongoles completamente en una batalla final climática. Solo necesitaba no perder. Al mantener su formación junta y negarse a tomar cualquier cebo después de la muerte de Zafar Khan, Alauddin deliberadamente dejó que el tiempo mismo se convirtiera en su arma más poderosa. Cada día extra que los mongoles pasaron sentados afuera de Delhi hizo su posición más débil, no más fuerte. Sus suministros disminuyeron, sus caballos se debilitaron. Problemas de disciplina probablemente comenzaron a emerger. La enfermedad se convirtió en un riesgo. Para la tercera noche después del choque inicial, los comandantes mongoles que quedaban entendieron la terrible realidad de su situación. Quedarse más tiempo y podrían enfrentar colapso logístico completo, desorden interno o incluso un contraataque devastador bajo condiciones mucho peores. Entonces hicieron algo que habría sido impensable solo una generación antes. Se retiraron, se dieron la vuelta y cabalgaron de regreso a través de la frontera.
La retirada mongola no fue algún desfile de victoria glorioso para Delhi, con multitudes vitoreando y banderas capturadas, pero fue algo discutiblemente mucho más importante a largo plazo. Fue prueba, escrita en sangre y agotamiento, de una fórmula defensiva que realmente funcionaba contra la supuestamente imparable máquina de guerra mongol. Mantén disciplina estricta. Protege tu fuerza central a toda costa. Rechaza la persecución imprudente o las decisiones emocionales. Deja que la logística y el tiempo castiguen al atacante. Hazlo sangrar por cada milla. Kili fue absolutamente una victoria para Delhi, pero también fue una advertencia profundamente incómoda para Alauddin. Los mongoles habían penetrado increíblemente profundo en su territorio, justo hasta las afueras de su ciudad capital. Eso solo le dijo algo que no quería admitir. Incluso cuando ganas, no puedes depender únicamente de batallas en campo. Abierto para proteger tu centro, político para siempre, un error, un mal día, una reversión inesperada, y Delhi misma podría caer. Entonces Alauddin hizo algo audaz, costoso y estratégicamente brillante. Entre 1303 y 1304, ordenó la construcción del fuerte Siri. Esto no fue solo otra fortaleza o muro defensivo. Fue una ciudad de guarnición militar entera construida con un propósito específico: detener futuras invasiones mongolas en seco antes de que pudieran amenazar a Delhi piensa en ello como una base militar avanzada permanente. Muros masivos, cuarteles de tropas dedicados, depósitos de suministros, infraestructura de comando y posiciones defensivas, todo ingenierizado para una misión única: destruir cualquier fuerza mongola que se atreviera a empujar tan lejos al sur. Y luego está la leyenda que te envía escalofríos por la columna vertebral. El historiador del siglo XVI, Firishta, registra una historia absolutamente escalofriante. Afirma que el nombre Siri proviene de la palabra que significa cabeza, porque las cabezas cortadas de aproximadamente 8.000 guerreros mongoles, muertos fueron supuestamente, enterradas bajo los cimientos del fuerte y mezcladas en sus muros durante la construcción. ¿Es esa historia literalmente verdadera? Quizás, quizás no. Las fuentes históricas de esa era a menudo exageraban o dramatizaban para efecto, pero honestamente eso está casi fuera del punto. Lo que importa mucho más es lo que la historia señala sobre la mentalidad transformada de Delhi, el mensaje psicológico incrustado en esa leyenda. La postura defensiva de Delhi había cambiado fundamentalmente. Esto ya no era defensa pasiva reactiva. Era guerra psicológica deliberada, despiadada y profundamente. El mensaje tallado en esas murallas era brutalmente claro. Cruzar al territorio del sultanato no solo te haría vencido en batalla, te haría completamente borrado, y tu derrota sería puesta en exhibición, permanente como una advertencia para cualquier otro que pudiera considerar invadir. Kili no terminó la presión militar mongola de la noche a la mañana. Incursiones e invasiones adicionales continuaron en 1303 y 1306. La frontera permaneció peligrosa y disputada. Pero aquí está la diferencia absolutamente crítica que cambió todo. Después de Kili, después de que el fuerte Siri fue completado, Delhi estaba lista de una manera que ningún otro estado en la región había estado nunca. Las reformas económicas y militares comprensivas de Alauddin, especialmente sus controles de mercado de puño de hierro y sistema de ejército permanente, significaron que el sultanato ahora podía sostener una fuerza militar grande, profesional, bien pagada sin colapsar financieramente bajo su propio peso. Eso es históricamente enorme. La mayoría de los estados medievales no podían permitirse ese tipo de establecimiento militar por más de unos pocos meses a la vez. Delhi podía sostenerlo indefinidamente, y los resultados prueban que funcionó. El clímax estratégico vino en 1306, cuando una fuerza de invasión mongola mayor fue interceptada cerca del río Ravi antes de que pudiera penetrar profundo en el territorio del sultanato. Bajo el comando de Malik Kafur, uno de los generales más confiables de Alauddin, el ejército de Delhi infligió una derrota absolutamente devastadora. Las fuentes afirman que aproximadamente 60.000 tropas mongolas fueron asesinadas en ese solo enfrentamiento. Eso no es solo una victoria, eso es aniquilación. En una escala que los mongoles estaban acostumbrados a infligir a otros,
no a recibir ellos mismos. Después de esa derrota catastrófica en el río Ravi, algo notable sucedió que habría parecido imposible solo una década antes. Los mongoles completamente dejaron de lanzar invasiones a gran escala en India durante el resto del reinado de Alauddin Khalji. Su aura de invencibilidad absoluta, cuidadosamente construida sobre décadas de conquista extendiéndose desde China hasta Europa del Este, fue permanentemente destrozada, al menos en el contexto indio. Y Delhi no solo se detuvo ahí. Delhi pasó a la ofensiva. Siguiendo la muerte de Dua Khan, Alauddin agresivamente cambió toda su postura estratégica. Gobernadores como Malik, Tughlaq estacionados en Dipalpur comenzaron a lanzar incursiones ofensivas regulares, profundo en territorios controlados por mongoles, en lo que ahora es Afganistán. La dinámica de poder se había volteado completamente. Delhi ya no estaba preparándose para el impacto y orando por supervivencia. Estaba deliberadamente, sistemáticamente golpeando de vuelta. Esta presión militar constante empujó al sultanato de Delhi entero a un estado de lo que podríamos llamar Guerra casi total. la sociedad se volvió cada vez más militarizada en cada nivel. La disciplina militar se endureció en algo brutal e implacable. Las represalias contra enemigos capturados se volvieron salvajes, incluyendo castigos Duros dirigidos a las familias de... soldados mongoles, como guerra psicológica deliberada. No fue bonito o noble, pero fue devastadoramente efectivo para romper la moral enemiga. Y en el análisis final, esa es exactamente la razón por la que Delhi nunca fue conquistada por los mongoles. En el preciso momento histórico, cuando gran parte de Eurasia ya había caído ante el asalto mongol, cuando innumerables civilizaciones habían sido aplastadas y borradas, Alauddin Khalji tomó una serie de decisiones despiadadas que transformaron su capital en una fortaleza inexpugnable, su economía en una máquina de guerra autosostenible y su ejército en un sistema profesional que podía absorber el castigo, adaptarse a nuevas amenazas y golpear de vuelta más duro de lo que nadie pensó posible. La batalla de Kili en 1299 no fue solo otra escaramuza medieval olvidada. Fue el momento en que la marea mongola finalmente se rompió contra una pared que no podía escalar. Y esa pared fue construida no solo con piedra y acero, sino con control económico, disciplina militar y la fría voluntad de sacrificar cualquier cosa y a cualquiera para preservar el Estado. Si tú fueras Alauddin, enfrentando esa elección imposible en Kili, sabiendo que una decisión equivocada podría terminar tu civilización, ¿habrías tomado las mismas decisiones brutales que él tomó? ¿Habrías dejado a Zafar Khan morir para salvar al ejército? ¿Habrías dejado a Zafar Khan morir para salvar al ejército? ¿Habrías aplastado tu propia economía para alimentar tu máquina de guerra? Genuinamente quiero saber qué piensas. Deja tus pensamientos honestos en los comentarios abajo, porque estas preguntas sobre poder, sacrificio y supervivencia no tienen respuestas fáciles. Y si esta inmersión profunda en historia militar olvidada te impactó diferente, presiona ese botón de suscripción y deja un comentario sobre qué batalla histórica o figura quieres que desglosemos a continuación. Tus sugerencias dan forma directamente a lo que cubrimos. Gracias por ir en este viaje conmigo y te veré en el próximo.